Aquí llega gente despierta que despierta a otra gente. Observan y analizan el país y el mundo en una conversación sin concesiones. La actualidad y sus protagonistas. Aquí todo parte desde cero. Muy buen día. 8 en punto de la mañana de este día, lunes 14 de septiembre. Semana corta. Y hola. Semana del 18. ¿Es también. ¿Es corta? ¿Semana corta? ¿Por qué feriado cuándo? No es la otra. ¿Cuándo? El 18. El 18. ¿Cuándo el 18? ¿Cómo? ¿Cuándo es? ¿Pero no cae fin de semana el 18? Sí, pero semana corta porque en el fondo el 17 es jueves, mucha gente se va a tomarla desde la tarde del jueves seguramente y el viernes es feriado. Ah, perfecto. Muy agradable. Arteaga. Santiago, 12 grados la mínima, 23 grados la máxima, nublado. Rafa Gumucio estaba aquí con nosotros, pero lo despachamos. Está muy decaído. A su hogar, pero estaba muy decaído, muy afiebrado, con mucha tos y consideramos que no podíamos abusar de su esfuerzo. No, de su afán de lucha, de ese entusiasmo por la vida, de no dejarse nunca votar y por no dejarlos a ustedes abandonados ni un momento. Claro, y por comunicar, su necesidad de comunicar. Es un comunicador, es un neto comunicador. Pero lo despachamos recién a su hogar, llegó hasta acá. Y hoy día es Santa Imelda. Yo la que conozco es la Imelda Marco. Sí. Y no sé si conozco tú. Que tenía, claro, una de las más extraordinarias colecciones de zapatos. Con 2 jueguitos de zapatos funcionaba. Que se han conocido en la historia de la humanidad. Y no sabría mencionar otra Imelda, desgraciadamente. Tampoco. Pero por más que no sepamos mencionarla, saludos a todas las Imeldas. Exacto. A usted, Imeldita, que está en su casa escuchándonos, muy feliz día. Vamos con los titulares, con don Patricio Fernández, aquí en Desde Cero. El ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, pidió un mínimo de seriedad a quienes han formulado opiniones sobre las indicaciones que introdujo el Ejecutivo a la reforma laboral. El jefe de la cartera calificó de destempladas las críticas y anunció que si a alguien solo le deja contento el retiro del proyecto, que lo diga. Por su parte, senadores oficialistas esperan una tramitación rápida y prevén que el proyecto se convertirá en ley hacia fines de octubre. Vamos a hablar de ese tema, una reforma laboral que está en plena discusión y que ya también desde el viernes hubo largas conversaciones y negociaciones. Las iglesias evangélicas reiteraron el rechazo a la ley de aborto en el Te Deum, al que asistió también la presidenta Michelle Bachelet junto a gran parte de su gabinete. En cuanto a esto, se espera que hoy se realice la votación en particular de la causal de violación en el proyecto de ley que despenaliza el aborto, luego de que se aprobara en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados las 2 primeras de las causales, riesgo de la vida de la madre e inviabilidad fetal. El nudo ahí está en la causal de violación. Oye, yo creo que el nudo aquí en esta cuestión está en una concepción religiosa, pero bueno, después hablaremos de eso. La presidenta Michelle Bachelet recibirá hoy el informe final de la Comisión Asesora de Pensiones que encabeza el economista David Bravo. El encuentro se realizará en La Moneda a eso de las 3 de la tarde. Se esperaba que el documento fuera presentado el 26 de agosto. No obstante, la agenda de la mandataria influyó en el aplazamiento. Y el expresidente Eduardo Frei criticó con mucha dureza al arzobispo de Santiago, don Ricardo Esati, que además de una entrevista por escrito en el diario La Tercera de ayer. ¿Qué es lo que criticó Frei? Que después de esta semana se reveló este intercambio de correos electrónicos con su antecesor Francisco Javier Errázuriz, donde hablaban de vetar, comillas, a sus enemigos políticos. Durante la inauguración de un parque en honor a su padre, Eduardo Frei aseguró que Esati no está en condiciones de presidir la iglesia y parlamentarios se sumaron a las críticas. No es menor lo que hace Eduardo Frei, porque es un expresidente, primero que nada, demócrata cristiano, con cercanía a la iglesia católica. No es un expresidente agnóstico, ateo. Por eso mismo tiene más derecho. Claro. Los Frei y la Raichea siempre han sido buenos para pelear con la jerarquía eclesiástica. La Martita se agarró sobre poco menos ella. Que a puñete con Medina, ¿verdad? Lo puso en su lugar. Debiera ser, yo creo que casi como que es el único gobierno que hizo una separación importante de
de funciones entre los poderes. Los funcionarios, bueno, son, fíjate, junto con Sebastián Piñera. No, Elwin también. Es que estaba pensando que en Chile, que somos un país muy beato, hay muchos presidentes ateos. Los funcionarios del aeropuerto definirán hoy si inician el paro y estiman que 70.000 pasajeros se verán afectados por la medida. El personal de la Directiva General de Aeronáutica Civil tiene prevista una movilización que durará 24 horas y que podría extenderse. De concretarse la medida, mañana no podrían despegar aviones nacionales ni internacionales. Y a eso de las 9 de la mañana van a comenzar las formalizaciones a personeros vinculados con la nueva mayoría en el caso Soki Mitch. El fiscal nacional Sebastián Guan junto a Emiliano Arias y Pablo Norambuena van a presentar los cargos contra 7 contribuyentes imputados por delitos tributarios. Quienes están en esta lista: Giorgio Martelli, Alejandro Zule, Patricio Contese, entre otros. Además, la Fiscalía en forma paralela va a formalizar por los contratos forwards a 6 ejecutivos de Penta. Hay una noticia reciente que dice que hubo un aviso de bomba en el Centro de Justicia, que es lo que estaría marcando entonces la previa a esta audiencia de formalización, donde se van a presentar cargos contra este grupo de señores que les hemos relatado. Oye, ¿quién es Dimondo? Porque en la portada de las últimas noticias dice: Dimondo muestra su departamento en Nueva York. ¿Quién es Dimondo? No se sabe, ¿eh? Qué misteriosas son esas. Vamos con noticias internacionales. Con noticias internacionales. A lo mejor Dimondo es una noticia internacional. A menos obvio, porque está presentando su departamento en Nueva York. Sí, internacional. Al menos 12 personas murieron y 10 resultaron heridas después de que soldados y policías egipcios dispararan contra un séquito de turistas mexicanos y sus guías. Los agentes abrieron fuego por error contra 4 camionetas mientras perseguían a terroristas de la rama local del Estado Islámico en la región. El gobierno de México ha confirmado hasta el momento que 2 de las víctimas son de su país. Y David Cameron llega a Beirut para hablar sobre la crisis de los refugiados, al mismo tiempo que el primer ministro se reunía con su homólogo libanés. Y esto en Londres fue que anunció el nombramiento del diputado Richard Harrington como responsable de gestionar la ayuda a los inmigrantes sirios. Por su parte, Hungría llegó a una cifra récord de 5.809 refugiados que entraron a ese país. Colombia presentará una protesta formal a Venezuela por violación del espacio aéreo. Así lo ordenó Juan Manuel Santos tanto a la Cancillería como al Ministerio de Defensa. Esto luego de que 2 aeronaves militares venezolanas sobrevolaran una unidad del ejército colombiano, lo que incrementó la tensión entre ambos países. Está que arde eso, ¿eh? Está preocupante de verdad. O sea, el tono va subido, no baja. No solo el tono, las decisiones que han ido tomando respecto de cómo hacer el manejo de la zona fronteriza. No es solamente un problema de tono. Está de alta tensión. 2 países que se han querido pero ¿cómo siempre. La noticia anterior, ¿cómo que el ejército egipcio va a matar, comillas, por error a turistas mexicanos? Le iban persiguiendo a unos gallos del Estado Islámico, se confundieron de camioneta y le dispararon a los turistas. Ya son años ya que van muriendo turistas en Egipto. Me acuerdo cuando... Yo fíjate, estaba por ahí cuando hubo un atentado en el templo de Hatshepsut y murieron un montón, los balearon así, increíble. Y también en el ámbito internacional, el régimen cubano detuvo a 50 disidentes antes de la visita del Papa Francisco. Un grupo de manifestantes católicos fue detenido por las fuerzas castristas cuando marchaban por La Habana a pocos días de que llegue el sumo pontífice y reclaman asistir a sus misas. Pato Fernando nos va a contar, tú andabas en Washington, no estás pero pasé por Miami, que es como estar en Cuba. Sí, como en el otro Cuba. Sí, pero bueno, ¿qué bien? Bueno, no te tuve. Novak, siempre detienen antes de estas cosas. Cuando izaron la bandera también pasan deteniendo gente, que son los que pueden, manteniéndolos encerrados en sus casas, que es la manera en que evitan que vayan a los disidentes o los más contestatarios a joderles la ceremonia. Novak Djokovic, pero iban a soltar muchos presos políticos para la ley del Papa, iban a soltar montones, 100 y tantos, no sé, bueno. Novak
Djokovic derrota a un encumbrado Roger Federer y logra 3 Grand Slam en la temporada. El actual monarca de Estados Unidos completó una gran temporada donde llegó a la final de los 4 mejores y se impuso en 3 de ellos: el Abierto de Australia, Wimbledon y ahora el Abierto de Estados Unidos. Estos son los titulares cuando son 8:10 de la mañana. Oye, déjame terminarte una cosa es con que eso de me da Cuba. vuelta el relojillo. Déjame terminarte una cosa de Cuba. Cuando fue Juan Pablo II fue la liberación más grande que se ha hecho de presos políticos en La Habana. Y ahora que iba el Papa Francisco, que hay mucha expectación y qué sé yo, volvieron a abrir las cárceles. Me parecería una demencia y muy raro que metan presa gente en el mismo momento que están soltando como gesto de humanidad. Pero bueno, vamos viendo. Vamos a indagar. Son 8:10 de la mañana. Comienza una semana, no sé si nuevamente difícil para el gobierno, pero no fácil. La encuesta CEP entregada el día viernes pasado no fue un buen sondeo para el gobierno. Ni para la oposición. Ni para la oposición, ni para ningún sector político. Y varias instituciones que también salen bastante a mal traer. O sea, esta encuesta CEP tiene un abanico de temas que sumados podrían dar un escenario. Uno, la baja sostenida de la presidenta Bachelet, confirmada, digamos, por sondeos anteriores. El alto rechazo de la gente que considera que el gobierno no lo está haciendo bien. Y yo creo que más preocupante aún para ella y para el oficialismo es la caída en atributos que en el caso de Michelle Bachelet no los tenía ningún otro líder político hace rato. Cercanía, credibilidad, eso lo pierde y cae fuerte. Yo creo que hay un pesimismo también de la ciudadanía marcado por las proyecciones económicas. ¿Cómo cree usted que va a estar el país? ¿Cómo se imagina que va a ser? En esa parte hay un pesimismo que se instala como base y que no tiene mucho que ver cuando las preguntas tienen que ver con cómo se vive usted puertas adentro. Cuando la encuesta pregunta cómo es la relación con sus hijos, cómo vive ¿usted es feliz en el fondo? La ciudadanía considera que sí, que es feliz, pero de las puertas de su casa hacia adentro. Es hacia afuera que estuviera como el campo de batalla, o lo incierto, o la nebulosa. Creo que ahí hay una distinción. ¿Cómo habría que entender eso? No sé, démosle vuelta. Creo que ahí hay una distinción por hacer. O estamos funcionando con climas distintos, con temperaturas ambientes donde lo macro, el país mismo, la percepción ciudadana que estamos cayéndonos al abismo, y cada persona en su vida cotidiana siente que no es tanto, que es una vida relativamente normal y afectivamente grata. El discurso público está ciertamente más catastrofista que las vidas concretas. Eso yo creo que es algo que lo podríamos constatar. Sí. La promesa del desastre es algo que tiene una presencia, digamos, mucho mayor que el desastre. O sea, la gente todavía no sufre la pobreza, la gente todavía no pierde los trabajos, la gente todavía no está pésimo, pero el pesimismo está presente en sus vidas y en cómo cree que va a crecer el país. Porque yo no había visto, o sea, mira, a mí me impresiona, digamos, el tono de sensación de horror que hay en las élites. Es una cosa fuertísima. Este fin de semana escribí una columna Colodro que hablaba ya como de también de que si después de ver la encuesta CEP, si no se hacía algo, era como que estábamos yendo a un desastre, cayendo de la cornisa, a un desastre ya pero absoluto y total. Yo no me atrevería a decir que no es verdad eso, pero sí me atrevería a decir que todavía no hay que llorar todavía. Vamos conversando de qué es lo que se hace, pero las vidas concretas, y parece que tú me lo ratificás con ese dato de la encuesta CEP. La gente no está viviendo en el infierno. A lo mejor el infierno viene, pero bueno, eso a todos nos puede pasar cuando nos muramos, que vamos a llegar al infierno. Hay que ver, algunos más que otros. Hay que ver, y ese va a ser un tema, como la crisis, comilla, económica, que viene en toda América Latina. Pero veámoslo, digamos, en este caso, cada ciudadano piensa en su bolsillo y en su presupuesto. El bolsillo y el presupuesto de los chilenos, lo sabemos, el alza de los alimentos ha sido alta en comparación con cualquier otro país de la OCDE o de nuestros vecinos. Hay alimentos que se han pegado un 40% de aumento. ¿Y eso es más de lo que ha pasado en otras partes? Claro, mucho más. No sabía. Sí, venía hace 2 semanas un artículo, un estudio que mostraba cómo en Chile hay alimentos que han subido en un 40% más.
te lo podría decir cualquier persona que va a Europa. Hoy la compra del supermercado en ciudades que antes eran inalcanzables como Londres no tienen tantas diferencias con las compras en Chile. Había un alza en la carne, en lácteos y en verdura por sobre un 30% en alimentación. Eso, hay que ver cómo el tema de la inflación es un tema que tiene el ministro de Hacienda preocupado y el Banco Central también, lo anunciaron la semana pasada. Entonces, si todo esto empieza a caer en el bolsillo y en el presupuesto cotidiano de los chilenos, probablemente no va a caer. Por eso. Entonces, en ese sentido... Viene un tiempo, porque llevamos un tiempo bastante largo, de vacas gordas, de vacas bien gordas. La crisis del 2008 que hizo que los países primermundistas pasaran por el horror, o sea, españoles empezaron a llegar a Chile en cantidades importantes, europeos empezaron a cambiar de continente, etcétera, empieza ahora, se va a sentir por razones otras en América Latina. Lo que ahora nos contaba recién afuera el ministro Pacheco, que viene llegando el Chile Day, y yo lo puedo mezclar con esto que vengo llegando a esta conferencia de la CAF en Washington, que lo que hay consenso más o menos en todas partes es que las materias primas bajaron de precio, y América Latina, que vive principalmente la exportación de materias primas, va a vivir un tiempo de contracción. O sea, una de las cosas ¿qué es lo que es eso? Una de las cosas que va a costarle a los gobiernos, esto se hablaba bastante en estas conferencias, en esto que yo vi en Washington, era cómo le van a explicar a la población, cómo se le va a transmitir de que ese éxito, esa mejoría en sus niveles de vida que vienen viviendo en los últimos 10, 15 años, que todos consideran según las encuestas que es producto de sus propios esfuerzos, va a empezar ahora a decaer y a bajar sus niveles. O sea, el que antes trabajaba y recibía una X cantidad de dinero con lo que le alcanzaba para vivir de una manera, hoy día con ese mismo sueldo que no va a reajustarse, que no va a subir y que con una inflación que le va a hacer más caro los productos, va a vivir peor. Eso es probable que se empiece a vivir en todas partes. ¿Hay algo que se puede hacer en cada uno de los países para contrarrestarlo? Sí, pero son medidas paliativas que es para que se sufra menos. Pero difícilmente, según todos los pronósticos, en estos países eso se va a contradecir de manera absoluta. Entonces vienen efectivamente periodos complicados. ¿Y cuál es la única receta o lo único que preocupa para que esto no sea gravísimo? Es que no se convierta esto en argumento político al interior de los países para destruir a los gobiernos de turno. Yo creo que va a ser difícil, considerando primero que varios de los gobiernos de turno, pensemos solo en América Latina, están pasando por cuestionamiento a sus figuras, no solo a sus presidentes, sino que a sus coaliciones políticas. Piensa simplemente en Brasil. El PT, liderado por Lula, hizo un cambio sociológico importantísimo en el mapa económico y social de Brasil. La caída de Dilma Rousseff a un 7% de apoyo. Los casos de corrupción en Petrobras, que eso sí que es corrupción. O sea, claro, eso sí que es corrupción, quiere decir, ahí sí que se sacó plata, ahí sí que el segundo hombre, mano derecha de Lula, está detenido. Y de Dilma ahora. Y de Dilma, está cuestionado. Claro, y una sociedad que se siente muy a contrapelo con el referente político que se había levantado en Brasil hace un rato, que era el PT. ¿Sabes qué? Yo creo que cuando uno no tiene alternativas políticas, uno lo puede ver en el caso de la Argentina, cuando la oposición finalmente, cuando no hay, se está dando al interior del propio peronismo. No hay un bloque opositor en el cual la alternancia del poder te vaya permitiendo ir haciendo más surtido, digamos, las propuestas políticas. Si eso se suma a crisis económicas, donde finalmente el foco está puesto solo en un mundo político que está liderando, claro que es súper delicado el cuadro. ¿Sabes que yo creo que esto, y lo vinculo con lo que estamos viendo acá, esto de las caídas de las coaliciones habituales, etcétera? Hace rato que hay signos bien claros y que son producto de cosas más allá de lo circunstancial. Yo creo que tiene que ver con momentos históricos y progresos tecnológicos y qué sé yo, que va a haber que acostumbrarse que las organizaciones políticas van a tener que mutar. La política del próximo tiempo no va a ser igual que la anterior. Los partidos políticos van a tener una realidad y una representación y una cohesión distinta que en otro tiempo. Uh-huh. Si se persiste en la búsqueda de refortalecer eso como ha sido siempre, yo creo que pasa. ¿Qué pasa, señor Giorgio? ¿Cómo está? Yo creo que se va a estar
vamos a estar dando vueltas en círculo, porque y esto lo podemos aprovechar de conversar aquí con Giorgio, que aparece ahora, está muy empinado en la encuesta, entonces está convertido en un político de máxima relevancia. ¿Cómo se organiza la representación política en los nuevos tiempos? O sea, la gente ya no necesita, como antes, por ejemplo, de los partidos políticos para hacer escuchar su voz. La gente ya no necesita organizarse y tener a un representante en el Congreso para manifestar los intereses de un poder local, ponte tú. Y de esa manera empieza a volverse más complicado el apoyo o los referentes como existieron alguna vez. O sea, derecha, centro, izquierda, Partido Demócrata Cristiano, no sé cuánto y no sé qué, cuando pueden haber organizaciones religiosas. Por lo mismo es bien impresentable la poca rapidez con que el mundo político reacciona frente a sí mismo. Si tú tienes un paquete de reformas, que era la famosa Comisión Engel, que apuntaba a eso, busquemos salidas no solo para salir de esta crisis de las boletas, el financiamiento de la política, sino que demos un salto para modernizar los controles y la manera en que estos partidos se relacionan con la ciudadanía, sus democracias internas, la legitimidad que los partidos políticos van a tener con la ciudadanía, considerando que antiguamente estos partidos eran un puente entre el mundo, el poder, digamos, y la ciudadanía. Ese mundo del partido político, ya no hay, o sea, todo el mundo te lo repite, no ha tomado conciencia de que se exige de ellos dar un salto en transparencia, en democratización, en soltar el poder, en soltar la cosa del caudillo, y no lo están haciendo. Giorgio Jackson. ¿Cómo estamos, Giorgio? ¿Cómo te sumas a esta conversación? Buenos días. Bien, y usted, un fin de semana con descanso, pero trabajo en la casa. Estuve jardineando, sí, estoy como si me hubiera pasado una aplanadora encima. ¿Y qué es lo que tenía en el jardín? No, sí, que tuve que mover una sola matita de greda, que no son míos, son del dueño del departamento, yo arriendo. Entonces, sí, unos maceteros gigantes que estuvimos así preparando la tierra. ¿Te dio ciática? No, nunca tanto, pero estuvimos ahí con mi polola trabajando harto, así que... Pero muy motivado. Oye, ¿es un desastre lo que está pasando en Chile? Estamos en una situación caótica, verdaderamente trágica y... No, yo no lo veo así. ¿Cómo lo ves tú? Porque hay una cosa en el ambiente que parece que dijera eso, y según aquí la Claudia nos contaba, le cuesta CEPLA adentro de las casas, la gente no está sufriendo tanto. No, pero espérame, es que no es tan... Sí, no, la realidad se ha puesto más compleja. A ver, primero tenemos a un gobierno que por primera vez llega ni una presidenta había llegado a una aprobación tan baja y un rechazo tan alto. Sí, yo creo que en el futuro se va a ver más seguido. La delincuencia se disparó como preocupación ciudadana. O sea, si aquí el gobierno asumió... La nueva constitución no le importa a nadie. Si aquí el gobierno asumió diciendo que el tema de la igualdad era súper importante, por ejemplo, el tema de la desigualdad en la encuesta CEP en agosto marca un 11%, la preocupación por la delincuencia es de un 60%. Pero es obvio, ¿no? ¿Qué cosa? Que cuando se agitan las aguas en un país y el país está menos calmo, las principales preocupaciones de la gente son las urgencias y no los grandes proyectos de cambio. ¿O no? Pero bueno, entonces la pregunta es, ¿qué hace un gobierno ahí? Sí, mira, es que yo acá la interpretación que tengo es que hay un problema de incertidumbre y de falta de conducción, más que un tema de que esté el caos. O sea, si tú vas en Chile, probablemente lo que esté pasando sea bastante parecido a lo que pasaba el año pasado en la gran mayoría de las cosas. Hay una percepción un poco más grande del delito, pero todo el resto sigue igual. O sea, la educación, la salud, si tú te fijas, todos los problemas que hemos tenido o son iguales o van tendiendo a disminuir la mayoría, pero lo que hay es una falta de liderazgo. Yo creo que eso se nota, y eso se nota, se refleja en la falta de apoyo, en este caso no solo al gobierno, sino a las instituciones, porque hay una pérdida, por así decirlo, de sentido de la política. La gente está muy hastiada, y bueno, a eso se suma todas las gotas que han rebalsado el vaso, porque uno no sabe cuándo, cada escándalo que sale uno dice, está la gota que rebalsó el vaso, pero son 20 escándalos que van rebalsando el vaso, que tienen que ver con el financiamiento ilegal, las distintas noticias que han salido con respecto al mundo político, y yo creo que eso, más que hacer la vida de las personas desastrosa, o que la sientan desastrosa, es cuando le mencionan la palabra política, la gente dice, esto ya no tiene sentido, o no hay nadie que esté haciendo las cosas bien, o es un desastre, como tú me lo mencionaste al principio. Entonces, tú mencionabas al principio, cuando yo justo venía llegando, que esto es signo de los tiempos. Yo creo que tiene que ver con eso, con la falta de concordancia de cómo funciona nuestra estructura política con cómo funciona la vida de las personas. O sea, hay una evolución
o involución, como uno lo quiera ver, pero una evolución en las relaciones de las personas gatilladas por la tecnología. O sea, las personas ahora se mueven mucho más rápido, todo mucho más rápido, las barreras geográficas y temporales se han disminuido a cero, pero en política seguimos votando con un lápiz y un papel cada 4 años sin poder manifestarnos entre medio. Y yo creo que, y los partidos políticos igual o peor. En el mundo cada día menos con un lápiz y un papel, ¿eh? No, pero a lo que me refiero, aunque sea un computador en el que tú pongas sí o no, la lógica es la misma. Entonces es difícil esperar que si las personas en las empresas, en las organizaciones, en las escuelas ya se están organizando distinto, se están comunicando distinto, es difícil que no lo exijan también del mundo político. Y para mí eso es un cambio que nosotros tenemos que aprovechar cuando se discute la nueva Constitución. Y ahí, claro, tú decías, a modo, por supuesto, no le importa a nadie la Constitución. Yo no estoy de acuerdo. Nadie la tiene como prioridad. Es distinto. No es lo mismo algo que sea urgente. La gente no ve como urgente cambiar el papel que se vende en el centro, que sale de Constitución, que nadie entiende muy bien lo que es, a decir, yo quiero que, sí, pues no quiero que la salud sea una preocupación, no quiero que la jubilación sea una preocupación, sino que esté garantizado. George Jackson, ¿qué tiene que hacer un gobierno? ¿Qué tiene que hacer un gobierno? Un gobierno gana, tiene un programa de gobierno, vamos a este gobierno con reformas estructurales, como se ha dicho tanto, 3 reformas que buscaban un concepto común, que era un paragüita, combatir la desigualdad. La presión ciudadana va diciendo, ¿sabes qué? A mí me interesa que me vea el tema de la seguridad. Siento que no estoy viviendo tranquilo. Quiero que usted me vea el problema de la salud. Está súper bien que discuta sobre Constitución, pero yo quiero que usted me arregle el hospital o me arregle la escuelita. ¿Qué es lo que tiene que hacer un gobierno en el tiempo moderno? Escuchar recoger más bien eso que tú estás diciendo es lo que dicen las encuestas, ¿cierto? Sí. Y que este otro tema bien importante. Resulta que realmente las encuestas sustituyen, parece, una elección. Aquí hay que hacerle caso a lo que la gente votó el día de la elección o a lo que un encuestador privado recauda. No sé, porque ahí la pregunta que entra entonces es por eso. Va como pregunta. Es muy interesante. Espera, una cosa. Ahí la pregunta que entra es: ¿por qué entonces una encuesta puede tener colgando del alambre a un presidente de la República si fue elegida? ¿Por qué Dilma Rousseff, que fue elegida por segunda vez, hoy está casi cayendo del catre porque tiene un 7% de aprobación? ¿Qué es lo que es cayendo del catre? Casi cayendo. Hay que sacarla del gobierno, porque es bien importante ese punto. Si tú crees que hay que sacarla del gobierno porque está bajando la encuesta... No he dicho eso. Okay. Escucha lo que estoy diciendo. Ya. Estoy diciendo que cayendo del catre quiere decir que ella misma, con el 7%, ha tenido que salir a decir 5 veces, no voy a renunciar. No. Y Felipe Cardoso... Y Felipe Cardoso, el expresidente, dice, ella tiene que renunciar. No, es que hay una confusión, porque no creo que sea la percepción que uno pueda medir, no creo que sea contrapuesta con lo que es un mandato del pueblo. Uno es el mandato, y lamentablemente, como te decía antes, esos mandatos son por una cantidad de tiempo. En Chile son 4 años, en Estados Unidos son 5, en otros países son 6. Y la pregunta es, ¿qué hace uno en el tiempo entre medio cuando cambian las condiciones? Y cada vez se hace más evidente cómo cambian las condiciones del momento en que te eligen hasta el momento en que ya estás desarrollando el ejercicio. Y ahí existen mecanismos que Chile no tiene para poder retroalimentar esta cosa. O sea, iniciativas populares de ley, en Chile no hay, poder tener espacios para plebiscitos, en Chile no hay, poder tener presupuestos participativos locales, poder tener plebiscitos comunales, o sea, que la gente pueda, en el trayecto entre una y otra elección, tener instrumentos formales que no sean encuestas, porque las encuestas pueden estar muy sesgadas, pueden estar muy manipuladas, la forma en cómo se pregunta, todo, y puede estar bien hecho o mal hecho, depende. El tema es que uno tiene que reconocer que no son elementos tan como certeros como para poder creerles siempre, y por eso a mí me decían, oye, mira, saliste súper bien, o no, a mí esta cosa sube y baja, no sé si es que hay que vivir de esto de las encuestas. Por eso Jackson, a mí me gustaría... Saliste con 40% de aprobación positiva y 29 negativa. Está, para que veamos en qué nivel está George Jackson. Está más arriba si está en Piñera. Estaba Marco Enrique Minami, después viene Isabel Allende, Ricardo Lagos. Viene después de Ricardo Lagos Escobar. Para cerrar el punto, sí. Yo creo que aquí hay que hacerle caso a ambas cosas. Uno es el mandato, hay que cumplir. Eso no se puede no hacer. Entonces esto de que por las encuestas o por cómo está el people meter, decir, mira, ¿sabes qué? No vamos a hacer las cosas que nos comprometimos porque hay cosas que salieron en la urgencia y en la contingencia que nos hacen, que nos impiden esto. A mí me parece que es un camino muy errado. Y el otro es ser ciego a que han ido creciendo preocupaciones a las que hay que innovar, adaptarse y bueno, salir al paso. ¿A ti te parece, de manera personal, así como si tuvieras que hacer una revisión de lo pensado, ¿te parece que efectivamente hubo un atolondramiento a la hora de planear las reformas en este gobierno? ¿Hubo una demanda excesiva? En eso te cae el sayo porque de alguna manera
y me sumo yo también, había un mundo que presionaba por una serie de cambios. Tú a estas alturas constatas que no se podían hacer todo de una vez, que había que ser más pausado. En absoluto. ¿Tú crees que había que hacerlos todos? No, yo creo que sí. O sea, Chile no solo está preparado, que esa es siempre una cosa que cuando lo dicen los técnicos, la gente cree, y si es que los técnicos dicen, mira, ¿sabes qué? En Chile no está preparado, la gente dice, agacha el moño y dice, bueno, no estamos preparados. No, las reformas que está pensando Chile o que se planteó Chile y que fueron recogidas en buena parte por este programa de gobierno que se debería cumplir durante estos 4 años, tienen que ver con demandas que requieren voluntad política. No quiere decir que en Chile no se puedan hacer porque hay un impedimento. No, o sea, pero conversar no existen una nueva constitución, Patricio. Tener una nueva constitución. Va a haber una nueva constitución. Pero no sabemos, no tenemos idea. Conversar y tener nuevas reglas para el siglo XXI, que no tengan esa herencia que tanto nos divide, sino que sea un elemento que nos una, que sean reglas de convivencia básicas. Tener, la reforma tributaria se hizo con todo lo que significó. Reforma educacional, todo lo que se está planteando en la reforma educacional son cosas que hasta los países latinoamericanos, los países europeos ya tienen. ¿Y por qué Nicolás ¿Se puede Aguirre, hacer todo junto? Se puede hacer. ¿Y por qué Nicolás Aguirre, ministro, que fue ministro de Hacienda, ministro de Educación, que es tan crítico y dice todo lo contrario de lo que estás diciendo tú? Yo no comparto la opinión política del ministro Izaguirre, y no por eso pero el ministro va a ser más válida. No, pero espérate, no dice lo contrario, Giorgio, dice porque la una pregunta cosa es la gradualidad. Esa es la pregunta por plantearse. No importa el que o sea, por supuesto que yo no creo que de un año para otro tiene que hacerse la gratuidad, eso lo dije desde el 2011. O sea, cuando era dirigente nosotros nos caricaturizaban y nos decían, ¿cómo vamos de un día? Nunca dijimos eso. La nueva constitución no se hace de un día para otro, no es hacer reformas radicales, no significa ni improvisación, que es lo que siempre instala, que es lo que instala los sectores más conservadores, que esto es improvisar. No se improvisó. Este gobierno no se improvisó. No, yo creo que se han cometido muchos errores. Muchos errores, y yo creo que en algunas materias, por ejemplo, ahora cuando se está discutiendo gratuidad a través de presupuesto, yo creo que sí se está improvisando. Pero por eso te digo, conceptualmente, cuando uno se plantea un desafío ambicioso, no es sinónimo ni de improvisación, ni tampoco de descontrol. Entonces, lo que instalan quienes no quieren que se hagan estas reformas, por cierto, es que es esta sensación todos los días. Si es que uno revisa los archivos de prensa, todos los días, cada vez que hay, es improvisación. Este es un gobierno que improvisa cuando plantea algo radical. No es porque sea improvisado, hay gente que estudió, hay gente con doctorado, igual de capacitada que los del otro lado para hacer un cambio, pero lo que pasa es que se instala poco a poco la idea, como decía Goebbels, miente que algo queda, para que al final hay una disposición menor. ¿Qué reforma de las que ha hecho el gobierno en su programa se ha hecho bien y no se ha improvisado? Para desmentir a aquellos sectores interesados en cuestionar la reforma. A ver, de partida la reforma a la ley de inclusión, que es la que más me tocó conocer de dentro, que es la reforma para terminar con el copago de los padres, o sea, reemplazarlo, terminar con la selección y no fue terminar improvisada. con para nada. O sea, y se tuvo que modificar 20 veces por presiones políticas. Y era muy impresionante ver cómo una modificación que dejaba tranquilo un actor político, que podía ser mucho menos estudiada de lo que fue el proyecto completo, hacía que ese actor político al día siguiente, cuando quedaba tranquilo, decía, ahora sí que la cosa está un poco más seria. Cuando perfectamente esa indicación era mucho más improvisada que el proyecto que estaba discutiéndose hace más tiempo. Entonces a mí me molesta cuando se ocupa el lenguaje de una manera incorrecta, porque va creando una realidad, una percepción en la ciudadanía que no es tal. Ahora, no son solo los sectores conservadores, fue parte de los sectores de la nueva mayoría los que cuestionaron. Bueno, y en la nueva mayoría los sectores conservadores, la nueva mayoría son fuertes. Carlos Montes sería un señor conservador. Hay veces que se pone conservador don senador Carlos Montes que ha dicho que en el fondo había que partir por educación pública. Yo digo que hay veces que él se pone de esa manera y no. O sea que aquellos sectores de la nueva mayoría que han considerado que se partió mal, porque la reforma educacional partió por puntos que no era. Claudia, pero las reformas no están hechas. Se están haciendo. No, la educacional tiene varios patas, sí, pero tiene varias. Hay una de las 4 patas se está haciendo. Y ahora está gratuidad. Y la pregunta es, los que consideran que hasta aquí algunas que cosas de estas se han hecho mal, que muchas son, ¿es que hay que borrar la reforma o hay que arreglarla? Porque yo te escucho y pareciera que no hay que hacer la reforma. O sea, cuando yo escucho al ex ministro de Educación y actual ministro secretario general de Presidencia que tiene que llevar adelante los proyectos, me hago la pregunta que se hace todo Chile, ¿no? Si él mismo dice que... Claudia, ¿él qué es lo que está haciendo? Él está ajustando... estoy mal, porque yo leo a Izaguirre y tengo que entender que hay un mensaje político. Y que no hay que hacer la reforma.
Yo creo que el mensaje justamente es calmar las aguas para decir que Yo hasta no aquí sé se han cuál es hecho el mal. mensaje de la entrevista de Nicolás El Izaguirre. mensaje, yo lo leo, o sea, me costó mucho tratar de interpretarlo, pero él ve tal desorden por la incapacidad política de conducir, porque como ya no hay una aprobación del 60 o 70%, no todos los parlamentarios se alinean atrás de la presidenta como era al principio. Ujú. Él ve tal desorden que su trabajo, que es coordinar a los parlamentarios, se hace tremendamente difícil. O sea, es imposible ver que todos los caciques separados cuando no hay alguien que ordena. Que él ajusta las expectativas diciendo lo más fácil, esto ¿Qué? no era posible. Y eso Entonces él la significa- chutea, yo creo que él chutea su trabajo, chutea la pelota al córner para hacer su trabajo y las expectativas sobre su trabajo, que es coordinar la agenda parlamentaria para que se haga menos expectativa. Y a mí me parece que eso es tremendamente negativo lo que él hace, porque en el fondo le echa la culpa al empedrado y trata de salir por arriba diciendo que ando bien con los sectores más conservadores, diciendo, mira, ¿sabes qué? Esto nunca lo debimos haber hecho. Yo no sé, no. Nunca debimos haber hecho Pero tal si él Yo no lideró sé la si lo leo reforma. así, fíjate. A mí yo no creo, me- yo no me creo parece. que él habló por Michelle Bachelet. Yo pensaba eso, pero Yo parece creo- que no. Bueno, vamos a averiguar un poco más, pero Ya yo averigua pensaría, un poquito más. ¿y por Yo qué creo no? que- ¿Y en qué sentido no habría hablado por Michelle Bachelet? Lo que se señala en La Moneda, por lo menos durante algunos Porque días. si él rompe con Michelle Bachelet, el armado del gobierno tiene otro cariz. Es distinto de lo que uno se ha imaginado. O sea, querría decir que no hay contacto mayor entre la Pato, presidencia a veces y te el pones comité muy, político. muy extremo, porque no es que sí, o que esté en contra de Bachelet a favor. Él da una entrevista, la presidenta sabe que da una entrevista, no sabe el tono. Entonces no quiere decir que rompa con ella. Quiere decir que la presidenta, que él no fue el vocero de lo que la presidenta quería decir. Sí, pero no, lo dijo varias veces en la pero entrevista. no sé si es que tengamos que jugar a interpretar quién dijo y para qué dijo y a través de qué. No, es que mecanismo. espérate, para terminar una Yo- idea, porque si es que acaso él hubiera hablado de acuerdo con la presidenta, el mensaje que podría haber querido decir es: a ver, déjense de joder, tenemos claro que hemos hecho mal las reformas, pero no vamos a dejar de hacer las reformas. O sea, a ver, entendámonos, efectivamente nos equivocamos en los ritmos, se han hecho de manera muchas cosas improvisadas, hay cosas que no han estado lo suficientemente pensadas y las tenemos que reparar en el camino. Ese podría ser un mensaje de gobierno, dicho a la Izaguirre, y dicho a la Izaguirre sabemos cuáles son su manera de ser, digamos, que es pachotera o no sé cómo llamarla, es como es gruesa, es espontánea, no es como si hablara el Guatón Correa, que es como que habla en chino cuando habla en español, sino que es como ta. No sé, yo creí percibir eso más bien. Sí, mucha gente. Y yo creo que lo que dice Giorgio, todavía no hay una lectura unánime de qué es lo que quiso decir Nicolás Izaguirre. Pero no creo Y que creo que no tengamos sea un tema menor. Creo hacer o no hacer en función de cómo interpretamos las palabras Pero del es el ministro ministro- Izaguirre. Yo creo que acá lo que hay que tratar de trabajar y empujar es desde donde uno pueda aportar para los cambios en los que uno cree. Y si es que él, a través de esa entrevista, o cualquiera que quiera escuchar o leer esa entrevista, quiere escudarse en esas palabras para decir, mira, ¿sabes qué? El ministro Izaguirre dijo que no había que hacer las reformas. Y eso es lo que está pasando en el Congreso ahora, que todos dicen, mira, ¿sabes qué? El ministro dice, no había que hacer la reforma. Y otro dice, no, mira, yo leo lo que dijo el Pato. Entonces, ese desorden por parte del ministro secretario general de la presidencia a mí me parece que es un error garrafal. Tú no puedes entregarle esa herramienta a tus opositores políticos o a quienes están remando para el otro lado de tu mismo buque para que digan, mira, ¿sabes qué? No, las reformas no pueden ir. Y el corazón hoy día, sobre todo, está puesto en la reforma laboral. El nudo, ese nudo está duro. Habla el ministro Valdés para tratar de poner calma. Se negoció el viernes 11 de septiembre hasta última hora el tema de si hay reemplazo en huelga o no, si va a ser interno. Eso hoy en el pulso vienen entrevistas muy duras respecto del gobierno. Yo creo que si hay un corazón ideológico hoy día, está puesto en la discusión sobre reforma laboral. Sí, fuerte. es que, bueno, yo creo que eso efectivamente es así porque en la reforma laboral, si bien es acotada, no es una reforma laboral tan ambiciosa, es una reforma que le pega en ciertos puntos a los núcleos más duros de poder en Chile, que es el sector empresarial. Porque más que pegarle, es algo que existe en todas partes del mundo, casi menos acá en Chile, que es huelga. Derecho efectivo a de huelga. Y no estamos hablando que queramos que haya huelga, sino que la amenaza sea real. Si cuando la huelga, yo creo que ningún dirigente sindical quiere llegar a huelga. El dirigente sindical ojalá quiere llegar a una buena negociación antes de la huelga. ¿Sabes cuál es el dato que yo encuentro que hay que volver a revisar y habría que estudiarlo para ver la necesidad de que se organicen los trabajadores?
tiene que ver con cuál es la diferencia entre el que gana más y el que gana menos en una empresa. Si es que los jefes, si es que el dueño de la empresa está ganando 50 veces más que el que gana menos, falta huelga. Mucho más que eso. Bueno, pero sí es así, porque en los países un poco más sensatos, digamos, no sé, los países nórdicos es de 12 veces. Acá le parecería inaceptable a un dueño de una empresa ganar 12 veces más que el junior. Porque de ganar que 100 veces más, dices tú. Por lo menos 100 veces más. 100 veces más. Hay una empresa que tiene cientos de millones de dólares de utilidad y tiene trabajadores ganando el sueldo mínimo, convengamos que algo está mal. Ahora, en esa la discusión empresa. sobre el derecho a huelga tiene que ver puntualmente con si las empresas van a poder por otra o no. parte, por otra parte hay empresas chicas, y esto Obvio, lo digo ahí también donde por experiencia, donde una locura sindical hace que se cierre la empresa. Bueno, lisa y llanamente, digamos, a mucha velocidad. Por eso hay que fomentarla, que haya más formación sindical. Yo creo que la formación sindical es algo súper importante, o sea, que los sindicatos también entiendan, porque de repente por enemistarse con el jefe, que eso es lo que produce de repente estas relaciones de explotación, es que es como una venganza con él, en vez de que sea una sinergia. Y yo creo que ahí falta muchísimo de cultura sindical que se perdió por la época que vivimos de dictadura, donde se destruyó todo tipo de organización. Oye, ¿en qué para Estamos con Giorgio Jackson. ¿En qué para está Giorgio Revolución Democrática? ¿Se sienten cómodos la nueva mayoría? No estamos. ¿Cuántas veces vamos a tener que decir que no estamos? Yo creo que ya lo hacen por joder. No lo hago por joder. Si no estamos en la nueva mayoría. Perdóname, Giorgio Jackson, no lo hago por joder, te pregunto en serio. Pero si cuántas veces en este programa le hemos dicho que no somos parte de la nueva mayoría. Te lo vuelvo a preguntar porque el gran cuestionamiento es cuánto influyó Revolución Democrática en el proyecto educacional. Sorry que te lo vuelvo a preguntar porque no me queda claro. En las cosas educativas nosotros hemos influido y queremos seguir influyendo. Distinto es que nosotros nos tengamos que hacer cargo del muerto de todas las cosas que pasan y que no estamos de acuerdo. O si todos los días pasan cosas en el gobierno que son decisiones que se toman en la moneda, en los comités políticos, que nosotros no tenemos absolutamente nada que ver. Distinto es que en el Ministerio de Educación, en un par de cosas importantes que nosotros hemos impulsado, temas que con la nueva educación pública, y más temas que con la ley de inclusión también. ¿Cuánto? ¿40 personas en el gobierno más o menos? No tengo idea del número, pero lo que sí te puedo decir es que en educación nosotros nos hemos querido involucrar de manera importante, y eso no nos impide a nosotros hacer críticas cuando decisiones políticas que se toman son incorrectas, en educación o en cualquier otra cartera. Y nosotros nos estamos formando ahora como partido político, ya tenemos... ¿Qué significa eso? ¿Cómo es eso? Buscando firmas, ¿no? Primero se hace un escrito con los 100 militantes, 120 militantes que firman la declaración de principio inicial, y una vez que tú tienes esa formalizado por el CERVEL, sales a juntar firmas para constituirte como partido. ¿Y eso significa que podéis tener candidatos? Eso significa ¿en qué se traduce? Se traduce que en las regiones donde te inscribes tú puedes tener candidatos sin necesidad de juntar firmas, y además los puedes agrupar en lista, que es distinto. Cuando tú eres independiente no te puedes asociar con otro independiente, solamente lo puedes hacer bajo el alero de un partido. Y entonces nosotros estamos ocupando este instrumento para poder aspirar a representar y hacer alternativas para los tiempos que vienen, que creemos que, como tú bien decías, las relaciones entre las personas y lo que esperan de la política está cambiando muchísimo, o sea, por no decir que quieren mandar todo a la cresta, pero hay otra manera de entenderse, creo yo, con la ciudadanía si es que uno quiere ser dirigente político, y al menos desde Revolución Democrática esperamos aportar en esa línea. 8:42 de la mañana. Don Giorgio Jackson, muchas gracias por estar acá en Desde Cero. Muchas gracias a ustedes. Aprovecha y paga todo con tu tarjeta de crédito Corbanca de 3 a 12 cuotas sin interés y participa por uno de los 5 viajes a Brasil que en septiembre Corbanca tiene para ti. Mientras usas tus tarjetas de crédito, más posibilidades tienes de ganar. Con el nuevo Galaxy S6 Edge Plus, descubre más detalles, pantalla más grande con un tamaño perfecto y fácil de usar con una sola mano. Más diseño, Dual Edge Display, bordes curvos y delgados que te darán una experiencia visual inmersiva. Carga más rápido, en 90 minutos tendrás la carga completa. ¿Estabas esperando más de tu smartphone? Descúbrelo tú mismo. Nuevo Galaxy S6 Edge Plus, el futuro es ahora. Algunos van más lejos desafiando sus límites, su propio equilibrio, y con ello consiguen lo inalcanzable. Si eso es lo que te mueve, necesitas al partner perfecto. All New Mazda 2 desafía lo convencional. Infórmate y descúbrelo en Mazda.cl/Drive2B. Vamos y volvemos aquí en Desde Cero. En Radio Cero, Desde Cero.
Son 34.990. ¿Paga en efectivo o con tarjeta? Con tarjeta, en 12 cuotas. En septiembre vas a querer pagar todo entre 3 y 12 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito Corbanca y participar por uno de los 5 viajes a Brasil para 2 personas. Mientras más las uses, más posibilidades tienes de ganar. Bases y detalles de esta promoción en www.corbanca.cl. En Radio Cero son las 8:45 minutos. Cualquiera puede tomar una foto. Pero si no vas por ella, si no te ensucias las manos, si no te rompes las rodillas y no te arriesgas para capturar ese momento único, este auto no es para ti. All New Mazda 2. Desafía lo convencional. Infórmate y descúbrelo en Mazda.cl/Drive2Be. Mazda. Respalda y garantiza Derco. Claro es el primero en sorprenderte al traer de vuelta toda la innovación, diseño y tecnología de los nuevos smartphones HTC Desire y HTC One M9. Pórtate a Claro y lleva tu HTC Desire con cuota inicial 0 peso al contratar un plan Pro 4 GB por solo 24,000 pesos mensuales por un año. Más de lo que más te gusta, con Claro es posible. En Radio Cero, desde cero. 8:45 de la mañana. Ayer fue el Te Deum. No era un Te Deum fácil para señor Esati. Y no era fácil porque, bueno, primero tuvo que dar una entrevista que fue por escrito, no fue cara a cara, la dio la tercera, explicando qué es lo que había querido decir con esos polémicos mails que fueron publicados por El Mostrador la semana pasada, en el que él junto a Monseñor Errázuri veían la manera en cómo dejar fuera a Felipe de Ríos, sacerdote jesuita, para que no fuera capellán de la Moneda, y cómo dejar fuera a Juan Carlos Cruz, víctima del caso Caradima, para que no fuera parte de una comisión en el Vaticano. Esos eran los mails que todos conocimos, y lo que se vio después era que diputados demócratas cristianos pedían que Sati no liderara el Te Deum. Y yo creo que lo más fuerte es lo que ha hecho el expresidente Eduardo Frei, que dijo que el cardenal Esati no está en condiciones de ser el máximo líder de la Iglesia Católica en Chile. Y eso ha abierto una discusión gigante respecto de, primero, ¿es razonable? Hay una discusión ahí que fue la respuesta que dio la Iglesia, que mails privados sean publicados por medio de... Hay una discusión ética. Mira, la historia comenzó un poco antes, eso la conozco porque la historia comenzó en el Clinic. Comenzó con los mails que aparecieron, los documentos que aparecieron en los que el cardenal Errázuri aconsejaba a OSA de cómo manejar este tema de las platas que le iban a pagar a uno al que le estaban pagando para que no hablara, etcétera. ¿Por qué lo vinculo esto con lo que tú estabas diciendo? Porque todos esos documentos salieron, a propósito de esto, si está bien o mal que se filtren los mails, yo diría que eso de la filtración de mail es algo a lo que nos vamos a tener que acostumbrar, porque prácticamente ya no existe los mensajes, ya no existe la privacidad. No sé lo que vamos a hacer en el mundo para evitar así, pero no existe. Todos los teléfonos, todo es escuchado, etcétera, etcétera. Pero me agarro de eso último que tú decías, que la Iglesia dice si esto es válido, porque resulta que las filtraciones de todas estas informaciones provienen del interior de la Iglesia. Y en realidad son conflictos que están teniendo al interior de su seno, en la Iglesia misma. El cardenal Errázuri o Monseñor Esati no son la Iglesia, son cierta dirigencia de la Iglesia que adentro mismo tiene grandes oposiciones también. Yo recuerdo también a Mariano Puga para el entierro de Pierre Dubois, gritando afuera de la catedral, lo vi con mis propios ojos, indicando y apuntando el interior del templo, diciendo que ahí estaban los que no escuchaban a Cristo, los que no le ponían atención a los verdaderos valores de la Iglesia, etcétera, etcétera. Yo creo que hay mafias adentro de esto que son feroces. Bueno, ahí hay un punto que... Hay líneas que son raras. Por ejemplo, te voy a decir una, esta faltaría reportearla, o sea, puede ser algo bien poco serio, pero es como, porque me invitaba a pensarlo la otra vez una amiga que se había dedicado un poco a esto. Cuando ponen al obispo Barros en Osorno, que a todas luces es meterse en un berenjenal. ¿Para qué eso? Yo creo que es más que berenjenal. Pero espérate, mira la pregunta simple que uno se podría hacer. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por qué metía a un tipo de la Iglesia del Bosque que está inmiscuido en todos estos líos en pleno momento de boche? ¿Para qué lo nombras obispo? Esa es la pregunta.
Porque una de las respuestas que uno podría empezar a... Ya sabemos la oposición que causó en la gente de Osorno, ya sabemos todo eso. Pero tú dices, ¿por qué lo pusieron? ¿Qué fuerza obliga, invita o hace contradecir el sentido común de manera tan palpable que igual se pone a un tipo que está enmierdado en ese puesto? Y ahí yo solo, fíjate que puedo pensar que tienen que haber líneas muy turbias que llegan hasta el Vaticano. Bueno, ese punto que tú planteas, Pato, yo creo que lo planteó magistralmente también, así como lo planteas tú, Ascanio Cavallo en su columna de ayer, hablando de la Iglesia. No la vi, ya. Plantea 3 puntos, pero yo creo que el último punto que plantea Ascanio Cavallo es el más interesante. Dice que en uno de estos mails entre Errázuri y el señor Esati, hay una palabra incierta cuando dice que quieren rechazar a Juan Carlos Cruz para que vaya a esta comisión al Vaticano. Se pregunta que por qué la curia no invita a alguien, comillas, que presente las cosas desde nuestro punto de vista, dicen los mails. Y lo que se pregunta Ascanio es, ¿qué es nuestro punto de vista? ¿Qué es nuestro punto de vista? Yo creo que son mafias internas. ¿Cuál es nuestro punto? ¿Cuál es la coincidencia que hace que sea, comillas, nuestro punto de vista? En ese sentido me parece que ese es el punto esencial. Y ese nuestro punto de vista sí. Podría sonar no solamente a una etérea convicción ideológica que los reúne, sino que ese nuestro punto de vista podría llegar a constituir grupo orgánico, orgánico que tiene representaciones, y esto que parece como que estuviéramos hablando del Código Da Vinci y una cosa muy oscura, conspiracional, sí. Es perfectamente pesquisable, que va desde la curia del Vaticano hasta acá. El cura Medina era hombre de Angelo Sodano, para poner otra línea, sí. El cura Medina era hombre de Angelo Sodano. Esa dupla reorganizó prácticamente la curia chilena en tiempos Juan Pablo II. Total. Espérame, cuando hablamos para volver al punto, ¿qué es lo que añade Ascanio? Cuando él dice, ¿cuál es nuestro punto de vista de esta complicidad que hace Sati con Errázuri? Considerando que la persona llamada a investigar y a dar garantías en las investigaciones abiertas en el caso Caradima y en otros más, ¿quién es? Es Sati, el que defiende que hay que trabajar en nuestros puntos de vista. Porque la garantía de Monseñor Sati era esa. No, sí, aquí se está destapando, yo creo, una olla. Ahora, ¿por qué te decía lo que te decía sí. Antes de dónde terminan procediendo las informaciones? Porque ese nuestro punto de vista tiene otros nuestros puntos de vista al interior de la Iglesia. Y aquí lo que se ha empezado a filtrar son documentos y papeles que nunca antes en la historia de la Iglesia se filtraban. Se filtró, por ejemplo, y salió publicado está en el Clínico Online y lo pueden ver, el fallo del juicio canónico que se hizo en el Vaticano al cura Caradima. Esos fallos nunca se conocen, nunca jamás se conocen, pero aquí se conoció. Los documentos de los que estamos hablando tienen timbre vaticano, están con los timbres de agua y cuestiones del Vaticano. O sea, esto no pudo salir si no es por conflictos internos de la Iglesia. ¿En qué consistirán esos nuestros puntos de vista distintos? Porque ahí deben haber mafias homosexuales, que son bastante frecuentes en distintas partes, porque si es que tienen que mantenerse callados, el secreto y la mantención del secreto es algo que une de manera muy férrea. O sea, eso es lo que en todas partes se llama pactos de silencio. El pacto de silencio que teníamos en las Fuerzas Armadas. Correcto, los pactos de silencio son algo que vincula más fuerte que la sangre. Aparte de eso deben haber cosas ideológicas, de tendencia, etcétera. Pero si es que eso se empieza a romper, y con esto fíjate que es como que volviéramos a hablar lo que partimos hablando de la política. Esto tiene que ver con las comunicaciones, con la imposibilidad de mantener ahora los secretos y los misterios, con las posibilidades infinitas de cualquiera con un celular intervenir, fotografiar, conocer los datos de otro. O sea, lo que coagulaba antes a un partido político, lo que coagulaba antes a un grupo de poder, hoy día se va viendo disperso. O sea, Esati y el cura Errázuri se las están viendo, son dos personajes ya viejos, se las están viendo también con el paso del tiempo. A mí me llama la atención también la soberbia, porque la entrevista de Sati y el primer comunicado que sacó la Iglesia el viernes pasado después de estos mails no fue queremos pedir perdón. Lo dice Sati a la pasada, pero lo dice el domingo. Pero no es queremos pedir perdón porque hemos afectado a personas que quizá, no, o nos equivocamos, como lo que esperaría uno de un gesto católico, sino que es como, bueno, aquí se ha roto la privacidad de correos personales. Esa fue la respuesta de la Iglesia, que es una respuesta más bien jurídica, pero no sé si es una respuesta ética. Y estamos hablando de una institución que tiene autoridad moral, o tenía... Pero
esa también es una cosa que ahí hay algo por romper, una cosa que porque estamos muy lejos. El Vaticano, un lugar que le es muy familiar tanto a Esati como a Errázuriz, es la continuidad del Imperio Romano. Es el palacio, es el lugar más sofisticado de la política mundial. Es un lugar donde no es la bondad lo que reina, nunca ha reinado la bondad, nunca ha sido ese el punto. El Vaticano, por así decirlo, es más heredero de Constantino que de Jesucristo. O sea, es el único lugar, es el lugar donde quedaron recluidos, donde quedó la continuidad de los Césares. Es un lugar donde la política es sin llorar para nada. Ahí adentro han habido históricamente crímenes, ahí adentro han habido históricamente persecuciones, conspiraciones, etcétera. Basta echarle una ojeada a la vida de los Borgia o las intervenciones de los Medici o las relaciones que han habido. Mira, el Vaticano hasta los primeros siglos hasta no sé, más o menos el siglo III o IV, qué sé yo, entraba en guerras con otros reinos. En el siglo XV, hasta el siglo IV, hasta el siglo XV, el Vaticano estaba en guerra con Francia, estaba en guerra con España, estaba en guerra con Nápoles, estaba en guerra con Milán, tenía ejército, contrataba mercenarios. O sea, es la esencia de un poder político. De manera que verlo sencillamente como un asunto moral, eso déjaselo a los curas que están en las poblaciones. Eso déjaselo. Estos cardenales, como han sucedido en la historia completa del cristianismo, los cardenales son engranajes de poder. Son engranajes de poder. Solo eso. No solo eso, pero en gran medida. Perdóname, serán engranajes de poder. ¿Tú crees que lo nombran por bueno? ¿Tú crees que Sati está ahí porque era el más bueno de su generación, el más bondadoso? No, pero debieran, se me ocurre, o a lo mejor hablo idealistamente, representar algo. Yo creo que estás hablando idealistamente. Representar por algo, ejemplo, porque estamos hablando de autoridades, comillas, morales, que se paran en un púlpito, que nos dicen, que le quieren decir a la sociedad en qué consiste la bondad, cómo acercarnos a los pobres, cómo relacionarnos de otra manera. Eso es lo que hay que romper, porque es lo mismo que hacen los partidos políticos. La última encuesta Academ que sale hoy, le agradezco a nuestros amigos tuiteros, nos cuentan que así sale la percepción sobre la Iglesia. Un 80% de los chilenos declara confiar poco y nada en la Iglesia católica, y hay un 77% que no la considera honesta y transparente. Esa es la percepción. O sea, la Iglesia, mira, esto lo hablo bien como quien viene del mundo cristiano. Si de transparencia y de bondad hablamos, no la vayas a buscar en el Vaticano ni en la jerarquía. Ese es el reino de la opacidad. Es un lugar donde justamente no debe penetrar la plebe, donde no entra eso, donde donde se le comunica al mundo las cosas que pasan por una chimenea en la que se echa humo, en la que hacen señales de humo, gente que está encerrada adentro de un cónclave en el que no puede entrar jamás el ojo humano. Ahora, el Papa Francisco, y romper el secreto. No sé si por marketing argentino o qué, pero está tratando de demostrar otra cosa. No está solamente jugando al tablero del poder. Y vamos a ver cómo sale. Yo pensaba este fin de semana que tremendo para un tipo como el Papa Francisco, que si uno lo mira, digamos, en un país como el nuestro, tiene 2 cardenales que no tienen nada que ver con la doctrina que él lleva adelante, pero están muy lejos, Esati y Errázuriz, de seguir la línea papal en este minuto. Muy lejos. Errázuriz y Esati, sí, esperemos que se imponga esa que tú dices que es la línea papal. No sé si se impone, pero el señor Papa, digamos, está tratando de... Lo que pasa es que el señor Papa está metido adentro de un lugar donde está por... Mira, su anterior Papa, que yo lo admiro muchísimo, que es Benedicto, lo que hizo fue un gesto, como era un intelectual de alto coturno, y no tan idealista quizás como el Papa Francisco. Lo que hizo fue un gesto inédito en la historia vaticana, renunció. Oye, ¿y renunció por qué? Porque dijo, no puedo yo. Dime una cosa, no puedo con esto. Pregunta ignorante, ¿Esati puede renunciar? Es decir, si aquí se empieza a generar una presión, que yo creo que no quedó cerrado con el Te Deum, si ya tenemos un expresidente, Eduardo Frei, señalando que Esati no está en condiciones de ser el máximo líder de la Iglesia Católica, se empieza a generar una tensión, ¿pueden sacarlo a Esati? ¿Se puede sacar a un cardenal? ¿Sacarlo de cardenal? Sí. No sé, supongo que sí. O sea, lo que no puede perder es su condición de sacerdote porque
porque es como un sacramento. Sí, O sea, pero ya ¿podrían está. sacarlo como de alejarlo No de sé, sus funciones? No tengo idea, supongo que sí. Imagínate si fuera un cardenal que sale con metralleta. No, eso sí, pero yo creo que hay por sí solo, pero en un caso como este... No sé, pero bueno, está por verse lo que he Yo creo escuchado que harto quizá. comentario por ahí, es cómo va a ser para ir a pararse en el Te Deum. Porque le viene, Sí, todo esto está sucediendo en los momentos mismos Previos. en los momentos mismos en que hace su mayor mise-en-scène Lo en el que- año. Y viene otra cosa que es heavy, empieza a transmitir esto para desgracia total de estos curas, de Sati, de Errázuriz, etcétera. Comienzan a transmitir ahora en la televisión la serie de Caradima. Esto da por empezar ahora en septiembre, la transmiten en Chilevisión, que le va a aumentar un ambiente social. Es el equivalente a la película Expandido. Le va a aumentar al ambiente social una cosa impresionante. O sea, estos compadres pueden convertirse en los seres más despreciados de la patria. Ayer Juan Carlos Cruz, en el último programa de Tolerancia Cero, dijo que Esati tiene ropa tendida porque fue encubridor de abusos sexuales. ¿Cómo? Le preguntaba ayer Mónica González, Fernando Villegas y Matías del Río. Y lo que decía Juan Carlos Cruz, dijo el cardenal, no solo ha ido cambiando a otros sacerdotes de diócesis, sino que los ponía en otros colegios donde abusaban a otra gente. Yo creo que esta es una denuncia nueva, la de Juan Carlos Cruz, que abre también... Bueno, pero eso se ha sabido porque que a los curas, hasta recién, lo que se hacía era, si es que pillaban un cura pedófilo en un colegio del Barrio Alto, lo mandaban a un colegio de pobres. Y ahora hace unos pocos años, empezó a salir esta cosa. Sí, pero es distinto que aquí Juan Carlos Cruz denuncie directamente al arzobispo de Santiago y le diga que es un encubridor de crímenes en casos de abusos sexuales cometidos por sacerdotes. Que tenga ropa tendida, digo, es un poco distinto que al parecido goleo. lo que le han tirado también ellos mismos al cardenal Errázuriz, lo tratan de criminal. Y la otra pregunta es ¿por qué figuras como el sacerdote Felipe Berrío los inquieta tanto? ¿Por qué figuras como sacerdotes como que trabajan con los pies en el barro, Aldunate, Tepuca, los incomodan tanto? Eso fue una reacción en un momento histórico determinado. Esos curas en los años 60, 70 eran las estrellas de la Iglesia Católica. Eran los más queridos incluso por gran parte de la institucionalidad. Basta recordar qué es lo que era la Conferencia Episcopal de Chile durante todos los años 80 y el régimen de Pinochet. Era una conferencia episcopal comprometida con los derechos humanos, más bien de izquierda, cercana en muchos de sus integrantes a la teología de la liberación, con comunicación en ese sentido con el resto de la Iglesia de América Latina, muy conectada con la lucha democrática. Las parroquias en Chile fueron lugar de reunión de los grupos de izquierda cuando no se podía hablar y organizar en otros lugares. O sea, era otro mundo. Esto es producto, ese mundo que llegó al poder es producto de Juan Pablo II y de un par de personajes de la Iglesia que borraron la jerarquía anterior. Y en ese mismo minuto curas como Mariano Puga se fueron a Chiloé. Curas como Pepe Aldunate desaparecieron del mapa. Los curas populares y los que estaban comprometidos con la justicia social, etcétera, pasaron entre comillas a la clandestinidad. Y el cura Esati y el cura Errázuriz son prototipos de esa jerarquía eclesiástica momia que entró en un momento a gobernar la Iglesia Católica. Y entonces el espejo el retorno... Son la sus imagen, enemigos claro. políticos, no son de los nuestros. Bueno, Por eso es que te lo vuelvo a poner en la política cuando tú querís poner el tema, digamos, de la bondad. Es que al interior de la Iglesia hay UDIs, demócratas cristianos, socialistas, izquierdistas, etcétera. Creen en Dios. O sea, Esati y Errázuriz, quitándole el partido, lo digo así como... O sea, Esati y Errázuriz entonces están en su total derecho de querer operar para no tener en su fila a sus enemigos políticos. Claro. No habría que cuestionarlo. Están en su derecho. El problema es que como este es un asunto no transparentado, las artes son malas. Si esto fuera transparentado, estaríamos hablando de la lucha política abierta y transparente, normal, Que no en la pasa historia de la tanto, humanidad, que no es así. No, claro. 9:03 de la mañana. Buena semana. Nos escuchamos mañana, Pato Fernández. Esperemos que Rafael Gumucio esté más recuperado de su vocecilla, de su fiebre, de sus oídos que le duelen, de lo afectado que está con su resfrío. Chao. Nos vemos. Chao. Desde Cero fue presentado por All New Mazda 2.
Desafía lo convencional. Corbanca, un banco que se mueve contigo. En cero son las 9:04. El cambio parte con una idea que te levanta, con ese riff de guitarra que te pone los pelos de punta. Dale y atrévete a más, siendo el protagonista del cambio.